Cada año, el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC, pide a los canales públicos regionales los planes de inversión para entregar recursos que promuevan la industria audiovisual, además de servicios adicionales para garantizar su movimiento. Así pues, en el 2020, la industria audiovisual antioqueña recibió recursos por más de 5.637 millones de pesos, destinados a la realización de 30 series y 12 producciones compradas que benefician a 30 casas productoras y realizadores audiovisuales de Antioquia que generan innumerables empleos con este movimiento de recursos. Saberte ver, saberte ver, saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Cree que es importante que Teleantioquia distribuya los recursos asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para dinamizar la industria audiovisual y fortalecer la pequeña y mediana empresa del sector en Antioquia. Yo creo que este tema es muy positivo porque tenemos muchas personas que están iniciando proyectos audiovisuales, que después de la pandemia tienen muchísimas iniciativas, y lograr que los recursos puedan llegar para que esas iniciativas tomen vida, podamos visibilizar desde los canales comunitarios o los proyectos independientes. Todo este material genera muchísima inclusión y ese es el deber desde el servicio público, poder apoyar a que la ciudadanía y la gente en general pueda participar desde sus saberes y desde su talento. Teleantioquia, me imagino que tiene dentro de la ley, tiene asignado un presupuesto para su funcionamiento. Ya toma una decisión desde la gerencia cómo repartir o distribuir ese presupuesto, porque eso promueve, digamos, la industria o los servicios de los audiovisuales. Hoy se trabaja mucho los audiovisuales, ¿sí? Y mucha gente, mucho personal, mucha ONG vive del audiovisual, fuera de que el audiovisual no sirve para guardar la memoria de la región o la memoria de la ciudad o de la vereda. Y sucesivamente eso se va transmitiendo, eso también genera una actividad de negocio empresarial, pero hay que darle importancia también a lo humano, eso va ligado. Y que hay unos que estábamos en la olla, y más con esta pandemia que quedamos, pues yo no, porque yo nunca he tenido plata, pero muchas grandes empresas ya se quebraron o algo. Y si Teleantioquia tiene la forma de ayudar a toda esa gente, muy bueno, de colaborarles y que salgan adelante otra vez, como antes. Para mí estos recursos son importantes cuando son invitaciones públicas. Primero porque es un orgullo uno tener un programa vigente, participar con Teleantioquia. Cuando trabajas en lo público es algo muy fijo, porque hay un contrato, porque es una entidad seria, porque no te van a fallar con pagos. Entonces por eso me gusta a mí. Da una estabilidad puede ser de 8 meses, un año, dependiendo del tema del contrato. Ustedes, Milton y Candelaria, se van a encargar de medir follaje y crecimiento. Es supremamente importante que a través del Ministerio de FUTIC lleguen estos recursos a las casas productoras y esto se vea reflejado en la televisión pública y finalmente el televidente sea quien pueda disfrutar de estos contenidos. Hacer empresa audiovisual en Antioquia, creo que como en cualquier lugar de Colombia, es complicado. Afortunadamente en Antioquia tenemos varios canales que están abiertos también como a ciertas posibilidades para las casas productoras. En este caso Teleantioquia, digamos, es una alternativa muy grande para cualquier casa productora, entonces es muy importante que este canal siga abierto a esa posibilidad. Teleantioquia para nosotros ha sido un aliado muy grande porque hemos crecido de la mano de ellos. Los recursos que le llegan al canal del gobierno han permitido desarrollar la industria a nivel local. Para nosotros hemos desarrollado contenidos
hicimos la serie de Débora Arango y esa serie ha tenido un impacto grande porque Débora a Colombia es como Frida Kahlo a México. Tuvimos 12 nominaciones a premios India Catalina. También hay unos proyectos que son los realities, el reality El Legado, que es con indígenas. Ese fue un proyecto que nos marcó. Luego eso nos sirvió para hacer el reality de La Gran Carpa. ¿Cuál es el fondo de Mintic que entrega recursos a los canales públicos regionales para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y que garantiza el movimiento de la industria audiovisual en el país? A. ANTV. B. CNTV. C. FUTIC. Saberte ver. ¿Cuál es el fondo de Mintic que entrega recursos a los canales públicos regionales para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y que garantiza el movimiento de la industria audiovisual en el país? A. ANTV. B. CNTV. C. FUTIC. Y la respuesta es C. FUTIC. Desde el 30 de noviembre, el canal había enviado un plan de inversión que destinaba más de 3.700 millones de pesos en programación, con los cuales se lograron financiar 19 programas que se entregaron a 17 casas productoras en la región, las cuales han encontrado una forma de mantenerse en la competencia con unos recursos que les permiten dinamizar la economía y generar empleo. New Media Publicidad es una empresa que lleva en el medio 20 años. Somos dedicados a, digamos, todo lo relacionado con televisión y cine. New Media empezó a participar en convocatorias, invitaciones, licitaciones públicas desde hace más o menos 15 años. Una vez llega la invitación, sea licitación o por invitación, hacemos todo el proceso de análisis del programa que queremos participar, hacemos una selección de qué director o qué productor o qué realizador le conviene a ese proyecto. Antioquia Asombrosa era muy especial porque era encontrar esos sitios que nosotros, las personas de Antioquia, nos gustaría ir pero no podíamos ir. Entonces un proyecto como esos había que hacer un estudio de cuánto nos costaba ir a Peque, un ejemplo. Allá vamos a buscar un personaje muy especial, el último mamífero carnívoro encontrado en todo el mundo en los últimos 40 años. Es más, es la única nueva especie de mamíferos encontrada en este siglo en todo el planeta. Expedición Antioquia, una experiencia muy interesante porque era directamente darse la bendición y vamos a ver si encontramos un animalito. Un ejemplo, en el primer capítulo dijimos vamos a grabar el olinguito en Jardín. Cuando llegamos allá nos dijeron el olinguito no lo vemos hace 10 años. Entonces, ¿cómo así? Míralo ahí, hombre, ese es el olinguito blanco. Espere. Ay, mire la carita sí. Que sí tiene la carita. Privilegiados. Encuadro Televisión nació en el año 2010 con el fin de crear productos audiovisuales, específicamente programas de televisión para canales regionales o locales, pero también con la idea de hacer videos institucionales, documentales, prestar varios servicios. Es terrible que a uno lo saquen de su casa sin uno querer irse. Eso le pasó a su familia. Digamos que para Encuadro ha sido muy importante esa posibilidad que Teleantioquia ha brindado para que la industria local de productoras audiovisuales podamos acceder a recursos públicos para producir televisión de calidad. Específicamente con el canal Teleantioquia, cada año, más o menos en los meses de marzo o abril, publican unas convocatorias para proyectos específicos. Normalmente Encuadro revisa las convocatorias, nos presentamos a las que más nos llame la atención o donde nos sintamos más fuertes, pero a veces también participamos en varias a ver a cuál podemos aplicar o a cuál podemos ganar. Aquí se colocan los granos y se aprovecha el mucílago, que es la baba que recubre el grano para sacar la miel. Telecinco es una casa productora que vamos a cumplir 29 años en el mercado. Hacemos contenidos broadcast tanto en directo como en diferido o no en directo, que son las series, los realities, los documentales, donde a nuestros clientes los acompañamos no solamente para el contenido sea televisión, sino también digital, en otras plataformas y poderlos llevar de principio a fin.
En esas licitaciones es un proceso que no es ni 5 de fácil, hay que estudiar, hay que leer, hay que armar buenos equipos, pero nos preparamos todo el año para saber cómo, qué características tienen, qué es lo que están pidiendo. Realmente el canal es supremamente organizado en esos procesos, supremamente transparente, siempre lo publican en su página. Entonces yo creo que no es la posición de que, ay, no, los mismos y no los mismos. No, nosotros hemos perdido muchas licitaciones, participamos en muchas, pues de todas nos ganamos algunas, ¿cierto? De las cuales nos sentimos supremamente orgullosos. Nos hemos metido a convocatorias y a veces pasa uno, generalmente no pasamos, pues esta vez pasamos y para nosotros es muy importante porque queremos contar cosas y creemos que mucha gente acá en Antioquia quiere contar cosas, pero depender de una convocatoria no es algo que para nosotros sea digamos como algo tan relevante. Es importante, claro, si uno se la gana porque uno sabe que va a tener un recurso para hacer. El taller para nosotros se llama Familia. MP4 Pro tiene 13 años en el mercado y estamos participando con Teleantioquia en este tipo de licitaciones alrededor de hace 6 años. Cuando Teleantioquia saca licitaciones para que las casas productoras podamos participar de las regalías que entrega FUTIC en todo el departamento, considero que es una enorme oportunidad para muchas empresas del sector. Nos permite erguirnos y acomodarnos en un mercado que, insisto, es muy complicado. Por otro lado, es la posibilidad para todos nosotros como empresas de lograr un sostenimiento, de lograr una cultura de pagos mensuales y de esta forma poder sostener puestos de trabajo. Por lo tanto, en líneas generales, este tipo de convocatorias, particularmente como persona, pero también como empresario, nos parece espectacular y deben seguir. A la orilla del mar, contigo quiero estar. Recordar cosas bonitas, vividas en festival. Para entender la entrega de los recursos, hay que tener en cuenta que existen las modalidades de compra de servicios de realización de nuestra programación, donde las casas productoras hacen toda la producción de los programas. Las coproducciones son asociaciones con casas productoras y personas con la idea de aportar a realizaciones independientes, y finalmente la compra de programación. La experiencia y los buenos proyectos prevalecen en la selección. Hay varias convocatorias, que es llave en mano, es que hay una base de un dinero ya listo, presupuestado, y vos tomas la decisión como casa productora si te alcanza el dinero o no te alcanza el dinero para hacer una determinada capítulos. O hay otra forma de trabajo, es que New Media te pone a servicio la cámara y la sala de edición. Y ya llega un director, ya que pone Teleantioquia, y es un equipo que uno arma. Hay otra forma de contrato que es cuánto vale ese proyecto, y hay una competencia en valores. El primero y digamos el más común para todas las empresas es entrar al portal de Teleantioquia, donde está muy claro el listado de las diferentes propuestas que salen a licitación. A partir de ahí uno obviamente las analiza y se da cuenta si te interesa por el perfil, por el monto, por las diferentes características que puedan llegar a tener, y uno elige a cuáles presentarse siempre y cuando y teniendo en cuenta que hay a veces unas limitaciones en cuanto a la cantidad que puedes obtener, lo cual me parece también muy democrático y muy abierto para que no todas las empresas tengan o acaparen las licitaciones, sino que haya una distribución equitativa entre todas las que se puedan presentar. Ese tiempo era, cierto, tratar como mujer a demostrarme era muy dificultoso, entonces lo mejor de mi niñez me recuerdo que era jugar. Son convocatorias muy transparentes, damos fe de ello porque hay unos parámetros muy específicos para que las casas productoras cumplan con varios requisitos. Hay que tener experiencia específica del personal de producción, camarógrafos, editores, con certificados, todo muy bien avalado. Entonces, digamos que quien gana un proceso es porque cumple con todos los requisitos y se lo otorgan al que tiene mayor puntaje según los que participaron en esa convocatoria. Una vez que tenga eso, hay que fijarse la experiencia que tenga y que el canal le sirva. Hay que recoger
unas hojas de vida y esas hojas de vida hay que validar que estas personas tengan la experiencia por medio de contratos realizados por otras empresas o por uno mismo. Una vez que uno tiene todo eso, hay que hacer un reel de la casa productora buscando el perfil de ese programa. De acuerdo al formato de la licitación, uno hace entrega de reel o no, hace entrega de sobre cerrado o no, como para que los evaluadores no sepan quiénes somos las empresas que nos estamos presentando. Y una vez que uno pasa todo esto y se hace el proceso de evaluación, el canal publica quiénes han sido los que han finalmente quedado con el contrato, con la propuesta, y saca un documento en el que uno puede observar con muchísima claridad cuáles fueron los procesos, las puntuaciones, los precios, etcétera, de todas las empresas que se presentaron. Como consecuencia de la pandemia y la redistribución de los recursos, FUTIC pidió a los canales regionales un segundo plan de inversión. Teleantioquia logró financiar para el último cuatrienio del 2020 recursos por más de 1.935 millones de pesos que se destinaron a coproducciones y compra de programación a otras 13 casas productoras y o personas naturales con nuevas ideas de miniseries y documentales de la región. En época de pandemia, pues realmente la empresa se ve afectada. El canal frena un poco como mirando a ver cómo nos vamos adaptando, ¿cierto? También nuestros otros clientes, el fútbol se paró y nosotros transmitimos fútbol 3 o 4 veces a la semana, por ejemplo. Pero lo que hicimos inmediatamente en Telecinco es mirar positivamente qué vamos a hacer. Incluso ahora con la pandemia es mucho más complicado porque en realidad la movilidad, el acercamiento con el otro, la posibilidad, digamos, de tener esa confianza que hay que generar a través del audiovisual para poder narrar es complicado. Pero que exista la posibilidad de que canales como Teleantioquia tengan abierta la puerta para casas productoras o para gente que está creando o que tiene unos equipos para poder, digamos, ayudar a armar una dinámica, se genera algo muy interesante, digamos, dentro de la industria audiovisual que es, digamos, lo que debería de haber acá. El año 2020, en términos generales para MP4 Pro, había arrancado muy bien. Claramente nadie se esperaba una situación de esas características. Fue un golpe bastante duro, porque incluso fue justo en el momento en el que el canal suele estar otorgando las licitaciones. Finalmente, para el último cuatrimestre del año salen las licitaciones, nos presentamos, logramos obtener 2 proyectos muy novedosos y fue lo que nos permitió al final terminar un año de una forma prudente, de una forma un poco más esperanzadora de lo que en algún momento del año pudimos llegar a pensar. ¿Cuánto dinero de los recursos entregados por FUTIC puso a circular Teleantioquia para dinamizar la economía e industria audiovisual de Antioquia en el 2020? A. 5.637 millones de pesos. B. 1.935 millones de pesos. C. 3.700 millones de pesos. ¿Cuánto dinero de los recursos entregados por FUTIC puso a circular Teleantioquia para dinamizar la economía e industria audiovisual de Antioquia en el 2020? A. 5.637 millones de pesos. B. 1.935 millones de pesos. C. 3.700 millones de pesos. Y la respuesta es A. 5.637 millones de pesos. Los recursos entregados por el canal han servido al propósito de no solo ser el mayor engranaje de la industria audiovisual de la región, sino también en la búsqueda de la misión de poner al ser humano en medio de nuestra mirada. Por eso, la programación se ha pensado diversa e incluyente, como lo es nuestro departamento. La llegada de esos recursos del 2020 fue algo muy bueno. Pensábamos que no iba a haber forma de salir a trabajar. Entonces digamos que por pandemia fuimos afortunados en que pudimos contratar gente. Poquita, pero podíamos contratar gente. Entonces llegar a esos recursos era como muy bueno porque era como un respiro para las casas productoras. Nos ayudó mucho estos recursos para seguir trabajando. Cuando un proyecto de estos sale, digamos que de entrada estás contratando un director, un camarógrafo, a veces un realizador, una investigadora, un asistente de cámara y un conductor. Pues estás contratando a 6 personas de entrada.
Bien, este año otro de los proyectos que hicimos fue un programa de indígenas por todo el departamento, fueron 20 capítulos y la idea también era rescatar como esa parte de estas personas que son minoría, pero que tienen mucho que contar, muchas experiencias para compartir. También fue una experiencia muy bonita y digamos como el gran proyecto del año 2020 que se va a empezar a emitir en 2021 fue la serie de ficción Madre Selva, un proyecto muy ambicioso, muy grande al que el canal le está apostando muchísimo y que para Encuadro fue una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos. Dependiendo el estado de conservación del árbol de marfil que encontremos, podemos hablar con el profesor y plantearle como la posibilidad de armar un proyecto de protección ambiental para la zona. Directamente Encuadro yo creo que empleó más o menos 70 personas entre producción y postproducción y sobre todo de generar oportunidades de crecimiento. Eso es para que hablemos del suelo. Esos son los resultados de un suelo. Nosotros estamos dentro de las convocatorias, nos ganamos también la posibilidad de hacer como casa productora la cámara, la producción y la edición del programa El Taller. El programa El Taller yo creo que es un programa que nos ha dejado, digamos, cosas muy interesantes y muy importantes porque son muy afines a la línea estética que nosotros manejamos y también digamos que es muy importante el trabajo de entender qué quiere, qué necesita un realizador a la hora de contar algo y fue muy bacano porque trabajar con comunidades o con artesanos mostrando sus creaciones y todo esto para nosotros es muy importante y el trabajo que hace Diana Vélez es impresionante porque ella logra acercarse muy bien digamos a la gente y sacar ese espíritu que se necesita y el taller creo que es un trabajo que tiene la esencia también de la cifra, entonces es muy bacano. Activo Natural era un programa ya había que hacer entrevistas de estudio, pero nos tenemos que basar en imágenes de archivo. Y es muy diferente, más complicado en edición, más no en campo. Y el último programa fue uno más, pues era con animales, pues con mascotas. Fue un reto porque digamos que por ser dineros públicos hay unas fechas límites. Entonces el reto era hacerlo en 2 meses, muy bien hecho. Entonces lo que hicimos fue que pusimos producción. No vamos a hacer un solo equipo, sino que pongamos 2 equipos para que se pueda entregar y cumplir. Tonos de Piel tuvo la idea siempre de abordar la comunidad afrocolombiana en el departamento, que forma parte del departamento desde siempre. Con De Leones y Mariposas yo creo que se marcó un hito en la televisión antioqueña, con una atención plena y puesta en la intimidad de los personajes, pero asimismo muy responsable, muy respetuosa, una apuesta muy importante del canal. Haciendo un recuento muy por encima, podemos estar hablando de alrededor de unas 35 o 40 personas que en un año tan difícil tuvieron la oportunidad de participar en proyectos que no solo representaron ingresos económicos, sino que además dejaron una experiencia muy positiva. Los documentales de mujeres, por los cuales me preguntabas, unos documentales demasiado especiales, porque es resaltar el papel de la mujer, es un contenido incluyente, y esta serie documental que hicimos de mujeres en el 2020 nos dejó supremamente orgullosos. Para la industria es muy importante esos recursos de las licitaciones y los recursos que a Teleantioquia le son asignados a través del gobierno. ¿Por qué? Porque generamos empleo, movemos la economía, nosotros alquilamos locaciones, el vestuario, vestuaristas, o sea, maquillaje, vestuario, alimentaciones, locaciones, utilerías. Éramos un equipo de trabajo más o menos de 100 personas aproximadamente. En un acto solidario y como corresponde según la ley, el impulso a la mediana y pequeña empresa audiovisual, además de las empresas que prestan servicios necesarios para la operación de nuestro canal, han sido las más beneficiadas con las inversiones de 2020. El canal también permanece erguido y de la mano de las casas productoras sigue en la construcción de la memoria audiovisual de todos los antioqueños. Una programación con estándares internacionales de calidad.
Saberte ver, para ver la televisión con otros ojos.